tipo la manera de hacerlo. Buenísimo, muy claro. Te lo agradezco. Viendo un poco cómo todo esto compagina, o sea, tenemos Estados Unidos y lo que está sucediendo allá con la economía, la administración. Tenemos de este lado y analizamos un poco lo que está sucediendo estructuralmente con la economía, algunos desafíos de corto plazo. Ahora me gustaría ir con el señor Camard para preguntarle cómo él ve todo el conjunto de esos elementos, ¿verdad? Y sobre todo desde el punto de vista de la dinámica económica que trae el conjunto de crecimiento, financiación y que también tiene el impacto fiscal. Gracias, Estefan. Un placer estar con ustedes, el equipo y todos de ustedes. Tenemos otros. No, ok, está bien, ya se cambió. Yo, al contrario de algunos de mis colegas, aquí nunca he estado en el cotidiano, soy economista de formación, pues realmente voy a tratar de tomar una vista a largo plazo. Pero comenzando con algo que se ha discutido mucho, tasa de interés y tasa de cambio, que voy a hablar ahora y voy a volver. Ese primer diapositivo muestra las tasas en los últimos años. Todas las tasas importantes, exceptuando tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque tasa de política monetaria no tiene impacto operacional y el Banco Central tiene un rol muy limitado. Es bien conocido entre economistas algo que se llama trilema o Trinidad imposible, que es más o menos una regla que dice que un país que no puede tener en mismo tiempo estar abierto a capital extranjero, con movilidad de capital, política monetaria independiente y tasa de cambio fijo. Y eso se traslada realmente al control de la tasa. Y lo que trata de hacer el Banco Central es jugar dentro de las limitaciones de esa regla, de tratar de hacer una política monetaria un poco independiente, que puede en algún momento hacer un periodo de expansión para reactivar la economía, como se hizo en junio de 2023 y algunas veces desde ese entonces. Pero después de un tiempo corto, que algunos ya mencionaron, después de poco tiempo se siente eso en la tasa de cambio. Y tienen que cambiar de orientación, recerrar el corriente de fondos que pusieron en circulación. Y pues es así que funciona. Y la tasa de cambio de aquí es algo que se puede hacer como de manera matemática, que usted puede ver. Es una buena cosa para Dominicana que el Fed cortó la tasa. Es un poco difícil ver cómo se trasladó el gráfico, pero los dos que están allá, los dos líneas abajo, es la tasa de las notas de Tesoro americano 3 meses y los depósitos en las bancas dominicanas en dólares. Que no se ve una diferencia importante porque los bancos tienen que poner una tasa equivalente para retener fondos. Al otro lado, ¿qué pasa? Tú pasas a la próxima, azul, que son la tasa para pesos. Eso en los bancos.
cuál es el riesgo, la tasa adicional que tú necesitas para tomar el riesgo cambiario. Y eso no es constante, pero evoluciona gradualmente. Y después, arriba es la tasa de préstamos, de lo cual todos se quejan que están demasiado altos, que tienen memoria de cuando los bonos, las notas de Tesoro Americano fueron a cero, y eso es su base. Pero realmente que ese puede ser 2, 3, 4, ahora un poco más, es la base para las tasas de la Banca Dominicana. Y lo que puede hacer el Banco Central es mínimo. Ahora bien, el spread de los bancos refleja la tasa de reservas obligatorios y varios otros elementos internos de los bancos. Pero eso es la estructura de tasas de interés y el papel que juega o no juega de tasa de cambio. Pero voy a volver. Habló el colega de Moody's y nuestros panelistas varias veces de la estabilidad de crecimiento de República Dominicana. Hablaron de 15 años, 20 años. ¿Dónde? Fue allá. Esos son 75 años. Y el promedio sobre 75 años es 5.0. O si tú quieres, sobre 30 años, 5.0. O 10 años con pandemia, 4.8. Y eso realmente es estable. ¿Cómo es así? Una cosa, se ve cómo es estable, pero algo muy importante se está pasando aquí. La tasa de crecimiento de la población ha bajado. Ustedes no tienen el mismo número de hijos que sus padres y abuelos. Y eso se refleja. Y tenemos todavía, Estados Unidos está proporcionando 50,000 green cards por año, que es medio con España y los otros países. Eso es ya casi 1% adicional que se van, pues para mantener 5 con 1% de crecimiento de población, ¿qué vamos a hacer? Realmente hay dos opciones. Y es un problema que enfrenta Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, que es la estructura demográfica. ¿Okay? Demasiado viejos, no jóvenes suficientes, y es el tema de la inmigración. ¿Okay? Inmigración, desde el punto de vista económico, resuelve este problema, pero si es demasiado, eso también es demasiado. Eso es una solución que ya por crisis al lado hemos experimentado un poco aquí, y es posible que cuando vemos los detalles de lo que está pasando, que son los esfuerzos para sacar trabajadores irregulares de construcción, de agricultura y otros áreas donde están trabajando, que eso va a ser parte. Pero yo dije dos posibilidades. Uno es demográfico, más trabajadores, más producción, crecimiento más elevado. Pero también hemos visto ya que se puede hacer 5 con una tasa de crecimiento menor. Pero eso pasa por la productividad y la inversión. La productividad es crítico y
es muy importante todo lo que dice educación, que algo que realmente funciona para preparar a los jóvenes para asumir puestos productivos, energía. No se puede producir sin energía fiable, y etcétera. Ustedes conocen que son en discusión todos los días. Pero lo que yo quiero volver a la tasa de cambio. Alguien dijo 3, 4, 5 por año. ¿Por qué ha sido 3, 4, 5 por año? ¿Por qué el peso siempre está depreciando? ¿Por qué? Ahora la tasa de inflación aquí es 3.7 y en Estados Unidos 2.9. Son casi lo mismo y desde algunos años. Eso no explica. ¿Qué explica? Bueno, si vamos a balanza de pagos, hay algo que no se explica, se llama errores y omisiones, que es una fuga de dinero o una sobreevaluación de los ingresos, pero en los 2 últimos años fue a $1.500 millones que desaparecieron. Y eso, pero eso de 20 años. Desde 95, 30 años, son $15,000 millones. Pero eso puede tener impacto. No tan grande que con el tamaño de la economía, no, 1.500 millones. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Productividad. Productividad importante, energía. Un sistema fiscal bueno. Un sistema energético. Pero no solo eso, que el sector privado en todos los días. Tenemos más de la mitad de la fuerza laboral que son informales. ¿Cómo viene, aún con más inversión, cómo hacerlos más productivos? Que están trabajando pymes o otras situaciones agrícolas donde no pasa avances tecnológicos. Que tiene que ser, tenemos que tener una tasa de crecimiento de productividad, no solo para el sector formal, pero para toda la economía, igual Estados Unidos. Es un país con economía maduro, que sí hay progreso tecnológico, pero yo no quería aceptar que sea eso la razón, pero análisis mío me dice que eso es algo y se necesita mucho más reflexión sobre cómo sobrepasar eso para que recuérdense que para más de 30 años un peso igual a $1, sin problemas, de 47 hasta fines de los 70, que no es automática, no es necesario la depreciación de 4% por año. Pero se necesita mucho más reflexión cómo cambiar eso para que no sea un gráfico así que siempre 4%. Muy interesante la visión. Quisiera saber, tal vez ahora de los tres que analizan la economía dominicana, algo que me ha llamado la atención. Nuestro spread de crédito, y vimos la charla anterior acerca del rating soberano, como un spread es un cociente entre dos variables, ¿verdad? Y todo se mide en base a la tasa de rendimiento de los bonos nuestros y luego el US Treasury, que ha sido el activo libre de riesgo por excelencia. Esta contracción de spread en unos momentos tal vez donde
porque si observan, son los momentos donde la economía ya se ha hecho un poco más lenta de lo que acostumbrábamos crecer, ¿verdad? Pero el spread ha seguido contrayéndose. Hay una de dos opciones. ¿Ustedes consideran que eso es un voto de confianza de los mercados que se interpreta como de que sí estamos cada vez más cerca al grado de inversión? O lo voy a voltear, tal vez es la otra coyuntura de que el mercado está penalizando la deuda de Estados Unidos y ese componente está surgiendo en los spreads y el nuestro se queda más o menos en los niveles de rendimiento que permanecen sin tantos cambios. O sea, ¿es una dislocación en Estados Unidos o es un voto de confianza hacia nuestra economía? Bueno, yo creo que hay algo de cada uno de esos elementos que tú mencionas. Es realmente la tasa del tesoro. El spread de tasa al que se refiere Stefan, para los que no son financieros, es cómo la tasa de interés de nuestra deuda, la tasa de interés de mercado, de los bonos soberanos dominicanos, se compara con la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, que son los que tienen el riesgo cero o menos riesgo, ¿no? Yo creo que ha subido un poco la tasa de interés de los bonos americanos, por lo tanto, cuando eso pasa, los spreads o los márgenes de países como los nuestros tienden a reducirse. Pero además de eso, creo que República Dominicana es un país con una muy buena historia a nivel de gestión macroeconómica, a nivel de gestión de su deuda, y por lo tanto, cuando nos comparan con otros países de la región, Centroamérica, parte de Sudamérica, siempre estamos relativamente bien. O sea, aquí se crece mucho, la inflación en un periodo fue un poco alta, pero ya está bastante estable y baja. Y también tenemos la estabilidad social y política que se ha mencionado acá. O sea, yo creo que es una buena historia a nivel general. Eso no quiere decir que no tengamos problemas para futuro, problemas que debemos no preocuparnos, pero sí ocuparnos. Y creo que hay un elemento que se quiere adicionar, y es que cuando vienen los aranceles en Estados Unidos del Liberation Day, ahí comienza a haber una salida de capitales de Estados Unidos hacia otros países y también hacia otro tipo de activos. Yo creo, y no he visto todavía datos sobre esto, que hubo cierta entrada de capitales invirtiendo en bonos de países como los nuestros. Y eso también produjo que se apretara un poco el spread. Yo creo que pueden haber varias historias ahí. Definitivamente nos vemos mejor que nuestros pares regionales. Y segundo, sí creo que ha impactado el pegue que le han dado a los bonos del Tesoro americano. Muy bueno. ¿Alguien más? No, yo creo que es claro que son los dos. Estamos actualmente a 1.8% solamente por encima de los bonos de tesoro, que en sí no vale la pena trabajar para grado de inversión por los pocos puntos de base adicional que se puede tener. Pero lo que es importante, para las economías en los bonos no vale la pena, pero sí cuando viene situación difícil en la economía mundial, el grado de inversión puede tener un valor porque la gente los inversores van a estar vendiendo las cosas más especulativas. Y si tenemos en ese momento ya grado de inversión, eso puede proteger nuestro acceso al mercado. Un punto, sí. Nada más agregar algo ahí. A mí me gusta mucho y me da mucho optimismo el hecho de que lograr grado de inversión se ha vuelto como una meta para el país. O sea, cada vez más a nivel del público en general se habla de que el país quiere ser grado de inversión. ¿Entiendes? Y yo creo que tener grado de inversión por tenerlo no agrega valor. Ahora, las cosas que tenemos que hacer para llegar a grado de inversión sí van a tener un impacto grandísimo en la economía. Fortalecer las instituciones, tener estabilidad fiscal. Eso que nos falta para llegar ahí, creo que puede cambiar mucho la dinámica del país. Entonces, a mí me da esperanza y creo que debería ser como el norte de todos nosotros, esforzarnos porque el país logre grado de inversión. Muy bien.
Ustedes saben que, de hecho, si revisan la literatura de calificaciones, lo que dice es que frecuentemente, y ya es algo bien estudiado, antes de que te hagan grado de inversión, los mercados le dan su voto antes y se da la convergencia del spread, ¿verdad? Pero de nuevo, es muy difícil descomponer qué tantos son los flujos. Ojo, hasta lo que tú dijiste de la estabilidad social tiene una ponderación ahí. Es muy difícil decir cuál es, pero cuando tú te volteas y miras, por ejemplo, algunos de los países de la región, por no decir una gran parte, hay un nivel de temas sociales que están pegándole las calificaciones, o por lo menos las perspectivas que dan los analistas de la calificadora. Así que coincido en el tema de que no es tratar de lograr algo por lograrlo, sino todo lo que cosechamos en el camino. Asimismo, quisiera ya decir un último elemento que suma esto. Si coincidimos que hay parte que es por flujo de capitales, entonces así sabemos cómo esos capitales entraron, también pueden salir. Entonces, yo pensando en voz alta, si yo tuviera una exposición de bono dominicano de largo plazo, esa salida puede darse por tema de coyuntura, pero puede darse también por la volatilidad de mercado. Entonces, usted no sabe cuándo ese componente se va a volver a ir. Por lo tanto, mucho ojo con la volatilidad que pudiéramos experimentar en las fluctuaciones de precio de esos títulos que son de muy largo plazo, que se vieron beneficiados por el flujo de capitales que se trajo, por un lado, y por otro lado, porque seguimos mejorando marginalmente, valga la redundancia, mejor que nuestros vecinos. En nombre del club quisiera agradecerle a todos ustedes y preguntar si tal vez hay alguna pregunta